Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener este curso de formación de árbitros en contratación del Estado como expositor al doctor Alejandro Álvarez Pedrosa, quien es abogado de la Universidad Católica del Perú, estudios en maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Federico Villarreal, asesor legal y árbitro en materia de contrataciones registrados en OCE, Cámara de Comercio de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, profesor de la Escuela Nacional de Control en temas de contratación del Estado. Dejo con ustedes al doctor Alejandro y brindemos un fuerte aplauso para él. Gracias. Señores, buenas tardes. Muchas gracias por los aplausos. Bueno, el tema se circunscribe a conocer al árbitro en el ámbito del proceso de contratación. Me parece que este es un tema que muy pocas veces se trata en función del proceso de contratación. Para desarrollar este tema necesitamos conocer en principio la naturaleza jurídica del proceso de contratación. De lo contrario no vamos a poder ubicar a este árbitro o al tribunal arbitral en el ámbito de este proceso. La ley ni su reglamento describen la naturaleza jurídica o definen la naturaleza jurídica del proceso de contratación. La estructura de su desarrollo está inmersa a lo largo de los articulados de la ley y su reglamento, y es un tanto compleja su identificación. Sin embargo, la práctica nos enseña a identificar cada una de las actuaciones administrativas del proceso de contratación. Por ende, nos facilita definir la naturaleza jurídica de este proceso de contratación. ¿Y qué es un proceso de contratación? Siempre nos preguntaremos cuál es su naturaleza jurídica cuando de pronto en una conversación o en una determinada o dentro de la complejidad de una actuación administrativa nos toque conversar sobre alguna figura o alguna fase de este proceso de contratación y nos da la impresión de que estamos navegando en un inmenso océano. En consecuencia, si no tenemos la definición de este proceso de contratación, o más bien si no conocemos su estructura, mal podemos tocar otros temas que, por ejemplo, como en este caso, corresponde a la solución de controversias dentro de ese proceso de contratación. Dicho esto, voy a intentar definir la naturaleza jurídica del proceso de contratación. Y ustedes, por favor, tienen la libertad de conversar, de interrumpirme y tratar todos en conjunto de llegar a la verdad legal de esta figura o de la naturaleza jurídica del proceso de contratación. Para nosotros el proceso de contratación implica fases, etapas o pasos, como quiera denominársele, sistemática, ordenada y preclusivamente actuada. Sistemática, ordenada
y preclusivamente actuados. Esta definición, que aparentemente simple, tiene tal complejidad en los funcionarios públicos, en los órganos de control, en el ámbito del Ministerio Público o en los procesos judiciales. Si alguno ha podido observar, por ejemplo, en los actos postulatorios que sustentan las denuncias penales provenientes del Ministerio Público, se habrán dado cuenta la multiplicidad de léxico que se emplea, más ligada al derecho penal que a esta especialidad. Entonces, como no se identifica cada una de las actuaciones administrativas, se tiende a involucrar en conjunto a las personas. Igualmente, cuando se abre instrucción, ustedes podrán comprobar, si alguno de ustedes tiene experiencia, cómo es que los autos de apertura de instrucción ni siquiera usan el léxico de esta estructura del proceso de contratación. Entonces, es tal su importancia que nosotros consideramos pertinente demorarnos un poco para poder explicarnos e identificar la fase dentro de la cual el árbitro va a solucionar una controversia. Entonces decíamos que el proceso de contratación implica fases sistemática, ordenada y preclusivamente actuados. ¿Y por qué sistemáticamente? Porque si ustedes se adentran en el espíritu de este proceso de contratación, van a comprobar que no es sino, o que no contiene sino una lógica natural. Es un proceso que cualquier persona natural o jurídica de derecho privado o de derecho público sigue. Todos, por nuestro lado, en nuestra vida diaria, hacemos lo que hace el Estado. Ordenada porque tiene un orden preestablecido por la ley, pero ese orden también obedece a esa lógica natural del que les hablaba. Todavía estoy definiendo desde mi óptica la naturaleza jurídica del proceso de contratación. Cuando veamos cómo se va desarrollando cada una de estas actuaciones administrativas, y lo vamos a ver brevemente, vamos a comprobar la verdad de esta definición. Desde mi punto de vista, es una verdad que puede, por supuesto, desde la óptica de ustedes, puede estar equivocada. Y ustedes tienen la libertad, por supuesto, de dialogar o de exponer alguna inquietud para resolverla todos juntos. Entonces decíamos que implica fase sistemática, ordenadamente, porque tiene un orden que se juridiza, que se hace jurídica porque la ley así lo dispone o lo establece. Es decir, recoge el proceso técnico que en la vida diaria lo haría una persona natural y lo hace el Estado, o lo hacen las entidades del Estado, o siguen las entidades del Estado. La ley lo único que hace es recoger ese orden y obviamente establece su desarrollo, si se quiere, de modo, digamos,
¿cómo le diría? Con simplicidad, de modo consecutivo. 1, 2, 3, para explicarme con simplicidad lo que quiero decir, nunca será 1, 3, 2, 6, 4, nunca. Entonces el orden consecutivo lo recoge la ley para establecerlo, para hacerlo imperativo, y preclusivo porque cada fase desarrollada viene a ser el sustento de la siguiente. Y una vez superada la primera fase o la primera actuación administrativa, jamás se retorna a la anterior, jamás, para enmendarla, para corregirla, para sustituirla, reemplazarla con otros documentos de gestión que la representen, jamás. Yo diría que es imposible, porque cada actuación administrativa genera documentos de gestión que se van a incorporar en un denominado expediente de contratación con la naturaleza de intangible. Y solo retornaremos a la fase superada, a la fase anterior, cuando se ha incurrido en un vicio que causa su nulidad. Es la única razón por la que se puede retornar a la fase anterior. Entonces, este proceso de contratación sistemática, ordenada y preclusivamente actuado contiene actuaciones administrativas que se desarrolla desde una determinada fase denominada por la propia ley decisión de adquirir o contratar de la entidad. Y dentro de esta fase comprobaremos determinadas actuaciones administrativas con la naturaleza jurídica que acabamos de desarrollar. ¿Y cuáles son estas actuaciones administrativas? Ustedes allí en la diapositiva pueden identificar cada una de estas actuaciones administrativas. Esta es la brújula para cualquier funcionario público, para cualquier órgano de control. Órgano de control que no conoce esta estructura, ni la naturaleza jurídica del proceso de contratación, estará navegando en determinadas actuaciones administrativas sin ningún orden y comunicará sus hallazgos, algo así como programas, sin supeditarse a la estructura de responsabilidades que conlleva el desarrollo de este proceso de contratación. Entonces decíamos que esta primera fase, denominada por la ley, por el reglamento, aquí nada hemos inventado, todo está escrito en la actual ley de contrataciones y su reglamento. Entonces la primera actuación administrativa comprende la determinación de necesidades. ¿Y quién determina las necesidades? Dice el reglamento que quien determina las necesidades, no sé si este será el puntero, no sé, pero yo tengo acá un... Por favor, interrúmpanme si es que me estoy explicando mal, porque lo importante de cualquier reunión
o de cualquier sesión donde nos reunamos profesionales con el ánimo de conocer cualquier tema, lo importante es que el auditorio no acepte la demagogia conceptual del expositor, ¿no es cierto? Si tienes alguna duda, con toda libertad, hablemos del tema, ¿no es cierto? Es probable que no me esté explicando bien y entonces interesa para que al final de esta sesión nos llevemos algo útil, interesa nuestra opinión o la opinión de ustedes. Entonces decía que la primera actuación administrativa en todo proceso de contratación es la determinación de necesidades. Nosotros, como personas naturales, hacemos lo mismo que hace el Estado. ¿Qué hacemos el primer día del mes que has recibido tu remuneración? ¿Qué hacemos? Sales a la calle y compras sin ningún orden. Eso casi siempre lo hacemos. Y compras mal. De pronto se te ocurre comprar 1 kilo de cuadril, 1 kilo de salmón, 1 kilo de camarones, porque tienes el deseo de que tus hijos coman bien. Es el deseo, no es un proceso técnico. Y cuando te das cuenta, has gastado mal. Porque la determinación de necesidades implica satisfacer únicamente aquellas que son indispensables para que puedas desarrollarte. Porque no hay una persona natural en el mundo, una sola, que pueda satisfacer todas sus necesidades. Revisen ese concepto. No hay, y menos las entidades del Estado. En consecuencia, lo que implica determinar necesidades es identificar los bienes, servicios y obras indispensables para el logro de las metas, programándolas de acuerdo a tus prioridades, a las prioridades de la entidad. Este concepto que resulta tan frondoso está redactado en 3 o 4 líneas en la ley, en el reglamento. Y jamás le hemos dicho al funcionario público que tiene naturaleza jurídica esa descripción de la determinación de necesidades. Jamás. Porque el funcionario público lo que hace es determinar sus necesidades en función, a veces, del gusto, del deseo o de la amistad con los proveedores, etc. O a veces se informaliza y pretende determinar sus necesidades en función de lo que le ocurrió el año anterior. Y entonces dice, bueno, el año pasado solicitamos 5 millares de papel y nos dieron 2. Mejor este año pido 20 para que me den 5. Solicitamos 10 vehículos, nos dieron 2. Ahora pide 20 para que te den 10. Y nos informalizamos. Y entonces entramos en aquel mito que se escucha por todos lados, siempre que se cuestiona la conducta funcional de un funcionario en el ámbito de las contrataciones, entramos al mito de lo mejor. Esto es lo mejor